No, bueno, después del fallo del juez de Cámara que la habilitaba, que declaraba inconstitucional un artículo de la Constitución y del Código Procesal Penal que impedía que un legislador sea citado a proceso, bueno, después de haber contado todo esto la semana pasada y que haya tomado estado público, los fiscales Edery y Chatapieta pidieron a la Oficina de Gestión Judicial, la famosa OGJ, dentro del sistema de enjuiciamiento penal actual, que fije una agenda, mejor dicho, que agende una audiencia imputativa para imputar al senador Trafar. Esto fue presentado el martes de la semana pasada y teniendo en cuenta que quedaban 2 días hábiles porque el viernes fue inhábil, la Oficina de Gestión Judicial todavía no resolvió. La Oficina de Gestión Judicial es una oficina, como lo dice su nombre, que frente al pedido de los fiscales dice, bueno, tengo tantas audiencias este día, puedo a esta hora, puedo en esta sala de audiencia, si es una audiencia muy relevante y necesita de más público o de más abogados, me voy a una sala más grande, es la que define la logística, digamos, de la gestión del nuevo sistema penal. Esa oficina aún no se expidió, se cree que esto va a suceder en los primeros días de agosto. En el medio, toda la atención por la feria judicial que va a durar 2 semanas, en principio, y en virtud de otro hecho que después les voy a comentar por qué ahí va a haber tanta atención respecto a la convocatoria de Traffarri como imputado. Pero además, va a ser citado a declarar como testigo Lisandro Enrico, el senador Lisandro Enrico, que ¿te acuerdas, Juani, que en el 2017, invitado por rueda de prensa, le consultábamos acerca de el senador Raceto, que había una denuncia contra Raceto, que era entonces senador radical, por parte de un abogado, Luis Rossini. En ese momento ni Rossini ni Raceto tenían la relevancia que tienen hoy, por lo menos provincialmente hablando. Enrico dijo, por favor, nos dijo a mí, a vos y a Berlanga, por favor, dice, que van a creer la denuncia contra Roseto de Rossini, que es un delincuente. Lo definió como delincuente Lisandro Enrico Rossini en aquella oportunidad y dijo, es un extorsionador, es un delincuente, ya se va a saber todo, estoy a disposición, si esto lo mira un fiscal que me convoque. Y además en esa entrevista dijo que había un empleado del Senado implicado en el juego clandestino. Todo esto pasó porque ni los fiscales lo llamaron a Enrico, ni la causa Peiti estaba ni siquiera en pañales, y Enrico tampoco por la suya fue a declararlo en la justicia, y por lo tanto quedó ahí. Cuando el ex ministro Marcelo Saín hace 15 días sube esa nota de rueda de prensa a su tweet, el link de esa entrevista a su Twitter, se vuelve a tomar conocimiento de esta situación, los fiscales ven esa entrevista y claro, dicen, atención con lo que dice este senador, dice que Rossini es un delincuente vinculado al juego clandestino, que lo extorsionaban al senador Raceto y que hay un empleado, en el 2017, había un empleado del Senado vinculado al juego clandestino. Bueno, hoy todos esos dichos, esa denuncia, tiene un valor muy importante porque Rossini es el abogado del principal investigado por el juego clandestino, que es Leonardo Peiti. Rossini, aquel que llamó delincuente Enrico en el 2017. El empleado del poder de la legislatura que señala Enrico probablemente haya sido Ricardo Paulichenko, que era secretario parlamentario del Senado, ya fallecido Paulichenko, que en varias conversaciones por teléfono con Leonardo Peiti le hablaba, por ejemplo, una oportunidad le dijo, tráeme la platita, le decía Paulichenko a Peiti, y Peiti, sabiendo que lo estaban escuchando, o intuyendo como viejo zorro que lo estaban escuchando, le dijo, callate, no hables más, que vamos a terminar todos en Cincinnati. Está grabada esa escucha telefónica, es una escucha legal, está dentro del expediente y da cuenta del vínculo que había entre No seas demente, le dicen esa charla. No seas demente, exacto. Bueno, así que es una gran oportunidad para Enrico, que tanto defendió los fueros
de su colega Traferri en diciembre del año pasado para decir lo que sabe. ¿Por qué Rossini lo vinculó con el juego clandestino en el 2017 y lo trató de delincuente? ¿Y qué sabía acerca de ese empleado infiel del Senado vinculado al juego clandestino? Así que atención, porque Enrico, que casi fue el vocero de la defensa de Traferri cuando se discutió el desafuero, hoy está en un lugar incomodísimo. Incomodísimo, porque si confirma sus dichos en la justicia, al mismo tiempo queda como una gran contradicción su temperamento 3 años después, cuando frente a una situación en la que se discutía el juego clandestino y las derivaciones del juego clandestino, él optó por Enrico en ponerse del lado de la protección del senador que estaba siendo señalado como el articulador del juego clandestino. Así que atención con el... Sí. Que hay un montón de cosas que se desprenden de eso. O sea, esa nota la hicimos 2017. Sí. En esa nota, no recuerdo si se lo dijimos, Enrico, pero sí lo hicimos el año pasado o el año pasado en otra nota, creo que el año pasado. Enrico es un funcionario público. Tiene la obligación de denunciar en el caso de que él sepa que se está cometiendo algún delito. Claro. Se lo dijimos, de hecho, en una nota el año pasado acá. Él tiene otro concepto de la Constitución, Enrico. Porque acá al aire dijo, no, yo lo denuncio en la prensa porque total la justicia... ¿Te acordás, Héctor, no? Que quedamos... Además, Enrico, que es abogado. Quedamos todos... Y que yo tuve la discusión y le dije, discúlpeme, senador, usted... Lo dijo así. Yo se lo estoy contando a ustedes, lo estoy denunciando en la prensa, dijo. A lo cual yo le dije, discúlpeme, usted es funcionario público, tiene la obligación. No, yo no tengo la obligación de denunciar, dijo. A veces confío más en los medios que en la justicia. Literal, lo dijo Enrico en este programa, o sea, en una nota en este programa. Después dijo otras cosas, como por ejemplo que los abogados que defendían narcotraficantes son narcotraficantes delincuentes también. Algo que tuvo hasta un comunicado del Colegio de Abogados. Porque es una barbaridad lo que dijo Enrico en esa nota. Pero digo, adquiere mucho carácter hoy, visto después de casi 4 años que hicimos esa nota, porque ahí tenés jugadores claves en las cosas que se definieron en este último tiempo. El abogado de Leonardo Peiti, Rossini. Tenés al senador Enrico, que en ese momento lo acusa a Rossini porque lo que estaba haciendo era defender a otro senador, pero en el medio de la acusación mete un condimento, que es este que vos marcabas, es decir, hay un empleado legislativo que está vinculado al juego clandestino también. El problema es que después ese empleado legislativo se lo vincula con Traferri, que es otro senador, donde ahí va a tener un problemita Enrico para ratificar o desmentir su dicho, porque es muy probable que el senador Enrico, yo no me quiero aventurar, pero hay más probabilidades de que desmienta lo que dijo o de algún otro justificativo de lo que dijo, de que lo ratifique, porque en el caso de que lo ratifique... Se va a tener que comer una querella por injurias. Ahí va. Si dijiste eso y después te digo, no, estaba caliente. Bueno, yo te traté de delincuente vinculado al juego clandestino. De hecho... Yo te traté de eso. Frente a la repregunta, usted va a tener que aclarar esto. No, es que la querella se la va a comer igual. Así lo llamen a declarar o no, se la va a comer igual a la querella, porque Rossini se había olvidado de esa nota. La semana pasada se anotició, le escribió a nuestra producción diciendo eso es una barbaridad. Bueno, pero esto pasó hace 4 años, digamos. Bueno, lo voy a denunciar, dijo Rossini. Después que haga o que no haga. Pero el problema es que si Enrico admite lo que dijo en esa nota, lo primero que van a preguntar a los fiscales es: ¿y usted cómo no se presentó en la justicia? Porque usted está obligado a denunciarlo, digamos. Puede venir alguien a decir, bueno, Enrico está obligado, porque así lo dice la Constitución, obligado a denunciar si tiene la sospecha de la comisión de un delito, porque es un funcionario público. Los funcionarios públicos tienen la obligación, no solamente el deber, la obligación de denunciar. Encima, todo este proceso que comienza de Venado Tuerto, en realidad el Departamento General López, con Leonardo Peiti, con las maquinitas, con los garitos, justamente en ese momento tenía una importancia muy relevante si presentaba una denuncia a Enrico y pedía que se profundice esa investigación. El tiempo que pasó, aparte de haber transcurrido un tiempo muy importante,
los fiscales llegan a Pavlichenko y a Traferri porque por una balacera en el casino a principios del 2020, en donde muere el gerente de un banco, Naciones Unidas en esa balacera, tenía contactos con un fiscal de grado que es Ponce Assad, hoy preso. Bueno, después una historia que vincula a Ponce Assad, vincula al ex fiscal regional Serjal, que también está preso. Y en un momento, cuando se van pidiendo escuchas telefónicas, hay un asesor de Traferri que se comunica con Leonardo Peiti, que quiere comunicarse con Peiti de parte del senador Traferri, que es Darío Scataglini, ex diputado provincial del PJ. Ahí, recién ahí los fiscales, por lo menos con un grado de certeza, empiezan a decir: Traferri, que aparecía como un rum todo el tiempo alrededor de esta causa, ahora aparece con nombre propio, señalado por un asesor de él, que es Darío Scataglini. Una vez que se intervinieron una serie de teléfonos, aparece, y estaba intervenido el de Peiti, por supuesto, el principal investigado, aparece el de Pavlichenko, muy vinculado al senador Traferri. También los fiscales... Pero además, perdón Héctor, te agrego algo ahí. En una de las conversaciones, Pavlichenko lo nombra a Traferri. Sí. Habla con Peiti por pedido de Traferri. Y en otra de las conversaciones le comunica a Peiti: quédate tranquilo que esta semana se juntan el Pipi, por Traferri, con el que en ese momento era ministro de Justicia, Silverstein, de la provincia de Santa Fe. Van a hablar lo tuyo, o sea, le está comunicando al zar del juego clandestino que hay un senador que va a hablar algo con el ministro por pedido de él. Una reunión que al final no se concretó, según dicen. No, y hay algo tan grave como eso, que en esa misma conversación Pavlichenko trata de dejar tranquilo a Peiti diciéndole: aquello que hablamos del candidato del norte está todo charlado, está todo hablado. Eso que pasó también, que pasa desapercibido cuando uno lo escucha ligeramente, es una gravedad increíble. Se estaba discutiendo quién iba a ser el delegado, el empleado del grupo Peiti de juego clandestino, o el sindicado, como el abogado que estaba vinculado a esa banda, que había concursado para un cargo importante judicial en el norte de la provincia de Santa Fe. Estaban digitando además quién iba a ser fiscal o un cargo importante en el norte de la provincia de Santa Fe en esa conversación, que, insisto, será materia de otra investigación. Lo que viene ahora, por lo que pudieron adelantar los dos fiscales, es toda la pata financiera. ¿Dónde fue a parar el dinero generado por este negocio multimillonario? Se estima que son alrededor de 3.000 millones de pesos anuales, lo que mueve solamente los garitos. 3.000 millones de pesos anuales, lo que mueven los garitos en la provincia Santa Fe por año. Claro, podríamos decir... Bueno, sí. No, perdón, termina, pensé que habías terminado. Que hay una hipótesis de trabajo que adelantaron, tuve la oportunidad de charlar con ellos la semana pasada en otro programa, adelantaron que la hipótesis que va a trascender de las audiencias que se van a generar en el marco de la ruta del dinero, que parte de esa ganancia estaba destinada a financiar campañas políticas en la provincia de Santa Fe. Entonces, todo esto que empezó con un garito, donde una señora va, gasta unos pesitos en una fichita, en una cueva, en un garito, esto generó, primero, mano de obra violenta para ir a apretar a los deudores, que fue el caso del casino en principio del 2020, el casino de Rosario, en principio del 2020, generaba además corrupción policial, generaba además corrupción institucional, hay 2 fiscales que están presos, generaba además que un político de una talla enorme, según los fiscales tan claro que es Traferri, que era el articulador entre Peiti y Serjal, el ex fiscal regional, que además le adelantaban a Peiti todos los procedimientos que podían llegar a haber en su contra sobre el juego clandestino, y principalmente, dijeron los fiscales, el financiamiento de la política o de las campañas políticas.
Así que esto no es una causita por juego clandestino, chiquita, irrelevante, de una mujer que va a un garito y un empresario que tiene 2 o 3 garitos y se junta unos pesitos por mes. Esto es una causa de corrupción enorme en donde está metida la política o sectores grandes de la política, nichos policiales muy importantes, bolsones institucionales muy importantes, la narcocriminalidad como pata, como gatillera, como mano de obra dispuestas a apretar por otro lado. Estamos frente a una investigación probablemente una de las más importantes de la historia de los últimos años, de la historia de Santa Fe. Y para redondear, porque querías aportar algo vos también, en este contexto donde se discute todo esto, la semana pasada no llegamos a contarlo porque fue justo el jueves a la tarde, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que recibió el planteo de la Comisión de Acuerdos a través de Fabián Bastía para seguir insistiendo en la apelación contra el fallo de la justicia laboral que benefició a Marcelo Saín en su amparo. Ustedes saben, fueron a primera instancia, la jueza le dijo estas cosas juzgadas, fueron a la Cámara les devolvió también el reclamo por no tener legitimidad como legislatura para presentarlo y fueron a la Corte. Y la Corte hizo algo interesante, muy interesante desde el punto de vista de poder. Admitió el planteo, no lo rechazó, se abocó a la discusión sobre el fondo y habilitó la feria. Es decir, que en plena feria judicial la Corte se va a abocar a ese planteo de la legislatura sobre Marcelo Saín y va a discutir y va a tratar de resolver prontamente sobre ese asunto. Así que atención con esto, digo, muy importante en términos de la tensión de poder que hay en toda esta esto que estamos charlando, y que la Corte muy pocas veces hace esto. Inhabilitar la feria es para tratar algo muy relevante. Se levanta el receso, se levanta la feria para discutir sobre una persona que está presa y tiene que, digamos, estar con problemas, o sobre una situación súper extraordinaria. Esto pareciera que no tenía ese color de extraordinario. Sin embargo, sabemos que la Corte le puede dar el color que quiera a ciertas circunstancias, le dio color a esto y le va a dar para adelante. Así que hay que estar atentos estos días que pueda haber novedades. Yo tengo una información, no sé si vos tenés lo mismo, que había un sector importantísimo de la política que estaba intentando hacer uno habla de esto y parece como que en realidad esto no debería pasar, digamos, pero todos sabemos qué pasa. Un sector tenía la idea de que la Corte rechace este pedido. Y eso no pasó. Con lo cual ya hay por lo menos un compromiso, digamos, de la Corte, más allá de tratar la cuestión, de entender que hay intereses políticos muy contrapuestos en lo que vaya a determinar la Corte, ¿no? O sea que la Corte ya de entrada decidió jugar el partido. Cuando le dijeron, mirá, si te retiras está todo bien, no pasa nada. La Corte dijo, no, vamos a jugar. Con lo cual, para este sector político que pretendía que eso sea rechazado, y le inclinaron un poquito la cancha, ¿no? Porque no tiene buenos augurios en ese sentido, ¿no? Ya, todo esto, a este nivel, todo es siempre muy conversado, en off, por supuesto. Me imagino que si la Corte se abocó es porque esto fue conversado. No es que la Corte está allá en el 10º piso, todos los ministros esperando que lleguen las cosas, sin tener contacto con nadie, con los teléfonos apagados, y después clavando codos, leyendo los fallos y leyendo la doctrina y la jurisprudencia, y después resuelven. Eso no sucede, digamos. Hay todo un engrase que es previo, que por eso estoy muy atento y decía, estemos muy atentos todos, porque la Corte, rompiendo con ese circuito de rechazar en cada instancia el planteo de los legisladores que están interesados en sancionar a Marcelo Saín, en todos los casos lo rechazaron, y la Corte no, por lo menos abocarse, admitir y abocarse,
Eso por lo menos mete un ruido ahí. Dice, bueno, a ver qué va a resolver el máximo tribunal, porque lo que resuelve el máximo tribunal, bueno, después tener la instancia de la Corte Nacional, pero ya es muy importante. Bueno, Elianito, vamos a seguir este tema, obviamente. Y vamos a ver cuándo hay citación a Trasferri. Deberían, ¿qué dicen los fiscales? Lo más probable es que sean la primera semana de agosto. Si Trasferri dice no tengo ganas, hoy me duele la panza y no puedo ir, ya va a ser distinta la situación después del fallo de este juez, ¿no? Qué gracioso sería. Va a ser distinta porque va a estar va a estar obligado. Y te pregunto, sí. ¿lo pueden llamar a declarar y también lo pueden imputar ya formalmente? Por supuesto, sí, sí. Cosa que no pudieron hacer hasta ahora. No, lo que no pueden hacer, lo pueden someter a proceso, lo pueden imputar, le pueden leer los elementos de cargo, la prueba contra ustedes, senador Trasferri, es esta, usted tiene la posibilidad de defenderse, designar un abogado o no declarar. Ese acto lo garantiza este fallo de la justicia. Lo que no puede hacer ni el Poder Judicial ni los fiscales es arrestar al senador y allanarle su casa o sus oficinas. Eso es lo que no se puede hacer. Lo pueden procesar, por ejemplo. Sí, lo pueden imputar. El procesamiento es una figura que quedó del viejo sistema, que es análoga a la imputativa, a la imputación en el nuevo sistema. Todo eso a partir de... puede ser procesado, exactamente, según el sistema nacional, como Cristina fue, o debido, ¿no? Por poner los mismos ejemplos la semana pasada, ellos procesados y todos siguieron siendo legisladores, y a debido, creo que se acuerdan la discusión de que la Cámara tenía que resolver si le sacaba los fueros a debido para que la justicia allane ciertos lugares. No me acuerdo cómo terminó esa discusión, pero si... Debido terminó preso porque le sacaron los fueros. Claro. Claro, pero antes había habido, me parece, una discusión acerca de un allanamiento. Sí, que creo que no hubo quórum y no se trató. Exacto, esa fue.